Buen día, soy el profesor Edinson Dugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. En este video daremos una introducción a lo que será nuestra asignatura Comunicaciones 1. Bien, primero que nada debemos recordar aquel concepto que nos decían desde niños, en el cual nos hablaban de que la comunicación era un proceso fundamental que se realizaba entre dos o más personas. Básicamente nos decía que había alguien que enviaba una información hacia otro alguien y a veces ese alguien devolvía una cantidad de información. Hablábamos de que el primero le llamaban transmisor, al siguiente le decían receptor y también existía un medio en el cual se realizaba el intercambio de información que ya le decían canal. Bien, en nuestra asignatura retomamos todos estos conceptos, pero básicamente lo que se busca es facilitar un poco la vida, tal como se hace en ingeniería. Todo en ingeniería siempre buscamos facilitar un poco más la elaboración de las cosas. Entonces, si tenemos disponibilidad de herramientas que podemos usar para mejorar este proceso de comunicación, lo empleamos. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Manos a la obra y empleamos todos aquellos conocimientos que nosotros obtenemos para realizar esa comunicación entre dos o más puntos. Digamos que el caso más sencillo sean dos puntos donde haya ese transmisor y un receptor. Para ello, para hacer el intercambio de información, podemos utilizar dos formas de hacerlo. Una es a través de un medio alámbrico para intercambiar información entre estos dos puntos, y otra es a través de lo que serían los medios inalámbricos, en los cuales normalmente siempre utilizamos antenas, direccionamientos, etc. Entonces el proceso, básicamente lo que nosotros hacíamos en esto era transmitir información desde un transmisor hacia un receptor, si era lo que se estaba buscando. Decíamos que en este proceso había también además la interacción del ruido o las perturbaciones por alguna otra razón, pero en la mayoría íbamos a tener era el ruido. Ese iba a ser siempre nuestro enemigo. ¿Qué vamos a tocar en nuestra materia, en nuestra asignatura? Vamos a ver el proceso comunicativo, cómo se desenvuelve, cómo desarrollarlo, cómo trabajar con este ruido que estamos mencionando acá, cómo realizar todo ello. Hablamos entonces de que si estamos en un proceso inalámbrico, tendríamos nuestro medio inalámbrico. Todo aquello en lo cual nosotros no teníamos un medio físico que nos permitiera realizar nuestra comunicación. Si nosotros, por otro lado, digamos hacer la transmisión a través de un medio alámbrico, entonces es el caso en el cual estamos utilizando comunicación por cable coaxial, par trenzado, o todo aquello que implique un alambre o algo parecido a un alambre. Estos son los famosos medios guiados, también es alguna forma de definirlo, entra dentro de estos medios alámbricos. Ahora bien, ¿qué hacemos en este proceso de comunicación? Básicamente siempre hacemos interactuar un transmisor con un receptor. Existen varias formas de hacerlo, ¿no? Decíamos nosotros que existía la comunicación, la simplex, por aquella famosa palabrita que se le había asignado a ello, o la comunicación duplex. Simplex, decíamos nosotros que ese tipo de comunicación, la información iba en un solo sentido, desde un transmisor hacia un receptor, desde un punto A hasta un punto B. Eso es lo que decíamos nosotros cuando utilizábamos las simples, desde A hasta B, simplemente. Y decíamos que la comunicación duplex era la que se establecía entre A y B y también desde B hasta A.
en la cual encontramos dos definiciones aquí, que era la half duplex o la full duplex. En la half duplex decíamos que teníamos comunicación en un sentido o en otro sentido. Y la full duplex es la que podíamos tener comunicaciones en ambos sentidos al mismo tiempo. Es decir, este puede ir desde A hasta B y desde B hasta A, pero no ambos al mismo tiempo. La simplex simplemente desde A hasta B, hasta allí. Y la full podíamos ir desde A hasta B y de B a A al mismo tiempo, en concordancia. También hablábamos de que había comunicación punto-punto, que era la comunicación donde teníamos desde un punto A hasta un punto B, punto B solamente, desde A hasta B. Si decíamos que teníamos la punto multipunto, decíamos que iba a ser comunicación desde A hasta B y a su vez hasta C y hasta B hasta un punto D, lo que fuera. También existía la punto multipunto, que eran múltiples puntos de entrada, múltiples puntos de salida. La punto punto es la típica conversación en la cual nosotros hablamos con una persona nada más al mismo tiempo. Nosotros nos referimos a esa persona y esa persona hacia nosotros. Aquí se puede desempeñar comunicación tipo simplex o duplex. La punto multipunto pues se desarrollaba entre A y diferentes puntos, tal como parecía cuando una persona daba una conferencia y existían múltiples receptores. Ese caso podía ser punto multipunto del punto simplex, un conferencista hablándole a muchas otras personas y sin haber una retroalimentación de llegada. Bien, volviendo entonces a nuestra asignatura, decíamos que la transmisión de información se podía realizar o podíamos mejorar nosotros cuando utilizamos todas aquellas técnicas que teníamos en ingeniería. ¿Cómo realizamos eso? Básicamente existen varias formas de desempeñar esa comunicación. Bien sea que se utilicen alámbricos o inalámbricos, utilizamos diferentes técnicas. Una de ellas es la técnica de la modulación. Esta técnica se utiliza para poder se utiliza esta técnica para poder utilizar todo el espectro de radiofrecuencias y asignarle cierta porción de ese espectro a un sistema de comunicaciones. Si estamos hablando, claro, de un medio inalámbrico. En un medio alámbrico también eso se puede emplear para emplear todo el canal de una forma más eficiente. Pero antes de ver la modulación debemos nosotros estudiar repasar algunos conceptos básicos en los conceptos de señales, ya que la información que vamos a transmitir aquí, estando en nuestra asignatura de ingeniería eléctrica, tenemos que transducir esa información a una señal eléctrica. Y para poder nosotros trabajar con esta señal eléctrica, pues básicamente tenemos que estudiarla tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Para este estudio, nosotros en nuestra asignatura, en el dominio de la frecuencia, vamos a utilizar las famosas series y también las transformadas de Fourier. Una vez que hayamos repasado todas estas señales eléctricas y todos estos sistemas, pues básicamente podríamos ya empezar a estudiar lo que es la modulación, dentro de la cual vamos a estudiar las modulaciones DSB, las modulaciones SSB, modulaciones AM, modulaciones FM y modulaciones PM, dentro de las cuales diremos que estas tres primeras son las que nosotros llamaremos modulación del tipo lineal y esta de acá es la que nosotros diremos modulación de tipo angular. Además de esto, también nosotros vamos a estudiar lo que es el concepto de información, a qué se refiere la información en sí misma, que todo mundo o prácticamente todos sabemos lo que es la información,
pero realmente se hace difícil poder definirla. Vamos a tratar de darle una definición, tal vez un tanto informal, pero buscando aproximarnos a una definición básica de este concepto. Y más que eso, lo que necesitaremos luego también será poder cuantificar esa información. Si nosotros imaginamos un balde lleno de agua, hasta cierto punto diremos que esa agua la podemos medir, podemos pesarla, podemos saber cuántos mililitros o cuántos litros hay contenido dentro de cierto recipiente. Podemos cuantificar esa medida que está allí. Pero si nosotros nos referimos a la información, también podemos cuantificarla. Podemos verificar entonces si tenemos una imagen con un paisaje dibujado dentro de esa imagen, diremos qué cantidad de información hay aquí metida dentro de este determinado paisaje. Si nosotros tenemos por otro lado un video que ha sido captado con una cámara de TV, pudiésemos también cuantificar cuánta información está contenido dentro de este video. O tal vez una emisora de radio que está transmitiendo una canción en determinado momento, podemos nosotros saber cuánta información está dentro de esta canción. O tal vez uno de los casos más simples, tenemos una carta que está dirigida a algún pariente y queremos saber cuánta información hay dentro de esto. Ese concepto también lo vamos a estudiar nosotros acá dentro de nuestra asignatura. En la modulación tenemos que tener presente que estos tipos de modulación no son los únicos, son los más básicos. Esos son tipos de modulación angular. También existe la modulación digital, pero ese estudio se deja para asignaturas posteriores como lo es comunicaciones digitales. También existe la modulación de pulso, la cual nosotros vamos a referirnos de una forma tal vez un poco ligera o un poco resumida, pero que también será estudiada aquí en nuestra asignatura. Muchas gracias.